Seguimos en SET al Día, empezamos con nuestra tertulia Ágora. Hoy, como les decíamos, con una temática especial. No se la pierdan, pulsamos los medios de comunicación, especialmente los valencianos. Y es que mañana se conmemora, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa bajo 3 perspectivas: libertad de información como libertad fundamental y como derecho humano, la protección de la libertad de prensa frente a la censura y también la garantía de la seguridad del periodismo en Internet y fuera de ella. Queremos reflexionar mucho sobre este tema y lo hacemos con 4 invitados de lujo. Les presento, está esta noche con nosotros quien es actualmente el director de la Delegación del Mundo en la Comunidad Valenciana, Xavier Borràs. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Mucho que reflexionar sobre este tema. Un poquito, sí, bueno, un poquito. Pulsaremos cómo están los medios de comunicación en la comunidad. Tenemos también la pata académica, porque nos gusta tenerla también en estas tertulias. Hablamos de Jordi Pérez, es el director del Departamento de Comunicación e Información Periodística de Universidad Cardenal Herrera CEU. ¿Qué tal, Jordi? Muy Buenas bien, noches, profesor. muchas gracias. Bueno, pulsaremos también cómo está este tema y cómo se ve desde el punto académico, ¿no? También, que también hay mucho que decir. Bueno, pues bienvenido. Está también con nosotros presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un día importante mañana, 3 de mayo. Importante para reflexionar y para analizar la situación de un sector para nosotros fundamental y para la sociedad creo que también muy relevante como es la prensa. Bueno, pues bienvenido, Héctor. Y nuestro cuarto invitado, Pere Valenciano, es vicepresidente de la asociación y también director del periódico de aquí. Pere, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. ¿Hay libertad de prensa o no en los medios de comunicación? Lo vamos a analizar. Depende del país también y de la zona. Depende del país. Claro. Bueno, empezamos por un informe, Héctor González, que conocíamos precisamente. En el último año hay profundo y preocupante deterioro en cuanto a la libertad de España, de la libertad de prensa, y es que España ha bajado una posición. Se sitúa en el puesto 34 de los 180 que conforman esta lista. ¿Qué ha pasado? Es una lista de Reporteros Sin Fronteras que Sí. analiza 180 países en todo el mundo. Y para que nos hagamos una idea del volumen o de las características de este listado, lo cierran Corea del Norte y Eritrea. España está en el lugar 34, efectivamente ha bajado una posición, sobre todo por la denominada ley Mordaza. Ley Mordaza que impide, por ejemplo, publicar fotos de posibles agresiones de agentes de autoridad a ciudadanos, que también impide, por ejemplo, anunciar convocatorias de actos que puedan ser considerados que fomentan el terrorismo o incluso difundir informaciones que puedan estar bajo secreto de sumario. Por tanto, son libertades o posibilidades que antes sí que se tenía y que desde mitad del año pasado, con la aprobación de esta ley Mordaza, ya no se tienen. De ahí que España haya bajado un puesto. Bueno, pues lamentable, por tanto, estos datos. Pulsamos en el mundo, hablamos de un referente periodístico en el combate contra la corrupción y que además ha servido de altavoz de inquietudes políticas, sociales, económicas y culturales de la sociedad. Xavier Borràs, como decíamos, es su director. ¿Cuál es la situación? ¿Hay una libertad de prensa en la actualidad? Esta situación que comentaba Héctor sí que ha influido a que no bueno, exista. Héctor aludía a un ranking internacional, sí, el de Reporteros Sin Fronteras. Hay más y son digamos, listados que, por supuesto, son interpretables, comentables, criticables, cada uno con sus puntos a favor y sus puntos en contra. Es verdad que, bueno, igual que existe el de Reporteros Sin Fronteras, existe el de Freedom House, que todos lo conocemos. Es un ranking pues, de entre 190 países y es verdad que España últimamente, en los últimos años, ha ido perdiendo posiciones. ¿Debido a qué? Los factores pueden ser múltiples. ¿En España no hay libertad de prensa, libertad de expresión? Por supuesto que la hay. Sí, la hay, afortunadamente. Afortunadamente. Y los medios de comunicación siguen informando y casi cada día le arrancan la piel a tiras y en vida, ¿no?, a algunos políticos, ¿no? Es verdad que los medios de comunicación en general hemos ido perdiendo independencia, básicamente por 2 razones o por 3. La primera, la más importante, por la crisis del modelo de negocio, es decir, las empresas editoras de prensa diaria o de radiodifusión o también de televisión, aunque en menor medida, pues tienen problemas financieros graves
¿Y esto influye a la larga? Obviamente, la cuenta de resultados influye indirectamente, porque eso provoca inestabilidad en las plantillas, provoca despidos. Podemos hablarlo, en los últimos años se ha despedido a miles de periodistas en España debido a esta crisis. Entonces, un periodista que tiene miedo a perder el trabajo, obviamente, no escribe con la misma comodidad, ¿no? Y luego es verdad que también un medio de comunicación financieramente débil es más, es flanco más débil, ¿no? Tiene flanco más débil frente a las presiones de los gobiernos. Y digo los gobiernos en general porque no hay ninguno que se salve. Es decir, un gobierno casi por esencia presiona a la prensa y presiona al periodista y presiona a los directores de medios y a los editores y a nuestros propios accionistas. Con lo cual, todo esto te forma un caldo de cultivo que no es muy favorable, ¿no? a esta libertad de prensa. A la profesión. Hablaremos de esas presiones y especialmente en el mundo, con todos los casos de corrupción hasta donde se pueda leer, hasta donde se pueda contar. Jordi Pérez, radiografía de lo que estamos comentando. Es mañana un día importante de la libertad de prensa. ¿Cuál es la situación que se nota, que se ve? Yo sigo creyendo que es un día de reivindicación, no es un día de celebración. Muchas veces celebramos la libertad de prensa, no, reivindicamos la libertad de prensa. Reivindicamos un derecho fundamental de una sociedad, ya no solamente es de un colectivo de periodistas, de profesionales, no es una cuestión en absoluto, ¿no? de una profesión, ¿no? Es un derecho de una sociedad y es un derecho para el mantenimiento de la democracia, que efectivamente se ha visto menguado por algunas decisiones del poder, bastante controvertidas, y yo estoy de acuerdo con Xavi, se ha visto menguado también por una crisis brutal que ha azotado a un sector, que es el sector periodístico, y que en estos momentos hace bastante más indefenso, digámoslo así, al trabajador, al periodista, lo hace menos autónomo, con más miedo, aunque él en esencia es autónomo, pero efectivamente surgen los miedos, surgen los problemas. La radiografía... Hombre, preocupante. Es Jordi. preocupante, Sí. pero yo también diría una cosa, todos los poderes, efectivamente el poder en esencia siempre quiere controlar los medios de comunicación. Pero hay lugares donde más quieren controlarlo. Por ejemplo, todo el sur de Europa, bueno, pues hay unas ganas casi atávicas, ¿no?, de controlar los medios de comunicación. En otros lugares pasan otras cosas. En otros lugares incluso hay poderes que se dedican a mantener la independencia de los medios de comunicación. Quizá también tendríamos que aprender un poquito de esto, de ¿no? esa cultura. Y mucho. Pere, primera radiografía y luego entramos ya en tertulia. A mí me gustaría recordar que, hombre, aquí yo creo que en España estamos peor que pudiéramos estar hace 20 o 25 años, seguramente como consecuencia de la crisis económica que ha debilitado a todos los medios tradicionales. Yo creo que eso es una muy mala noticia porque los nuevos medios no han venido a mejorar lo que ya había. Y después un apunte rápido, si queréis, que yo creo que a pesar de todo, en España, aunque estamos en uno de los rankings que ha comentado Xavi y Héctor, estamos en el puesto 34, pero hay que recordar que en muchos países siguen matando periodistas todos los días. Quiero decir que de ahí la importancia también del trabajo que hacemos los periodistas. A veces aquí no nos damos cuenta, en un país donde por suerte los periodistas pues sufrimos presiones, amenazas y otras cuestiones, pero no pagamos con la muerte, que en muchos países, gracias a estos periodistas, podemos conocer lo que pasa y lo pagan con su vida, ¿no? Y cárcel incluso también, lo más grave, la vida. Evidentemente, por cierto, mañana Reporteros Sin Fronteras mostrará su solidaridad con los periodistas que hay encarcelados en todo el mundo. Bueno, muchos temas que ya han sacado nuestros contertulios, vamos a debatirlos porque Xavi exponía, ¿no?, las principales causas de este retroceso que se ha producido, no tanto si nos comparamos hace 20 años, pero en la situación actual de la libertad de prensa. Por cierto, hoy más datos, Héctor González, de la Unión de Periodistas, en este caso de la situación de los profesionales de la Comunitat Valenciana. Datos de nuevo alarmantes. El 37% de los periodistas está en el paro. Sí, son datos escalofriantes. Es un informe que llevan meses trabajando, dos personas investigando concienzudamente sobre la situación de los medios valencianos y revela con datos la crisis que padece el sector. Si la Federación de Periodistas hablaba en toda España de la pérdida de 12.000 puestos de trabajo, el informe resume con ese 36% de dato del paro la situación de la Comunidad Valenciana. 15 puntos prácticamente sobre la media de paro que hay en la Comunidad Valenciana de otros sectores. Por eso cuando hablamos
de paro y de crisis económica, pocas veces aludimos a la Comunidad Valenciana porque no teníamos datos y porque los periodistas tendemos poco a hablar de lo que ocurre, exacto, lo que ocurre en nuestra profesión, a pesar de la importancia que sabemos que tiene y que insistimos en que tiene, y que para la sociedad estamos convencidos de que tienen. No obstante, como digo, hablamos poco. Por tanto, ese informe desvela el 76% de paro y luego también otro dato importante es que ya solo quedan 15 fotógrafos contratados en medios de comunicación. La imagen, siempre hemos dicho que vale mucho más que bastantes palabras, no digo qué número, pero que tiene su reflejo y es suficientemente elocuente. Si cada vez hay menos profesionales de la imagen, contribuye a que se pierda esa calidad de medios de comunicación. Todo eso, como comentaba Xavi, es fiel reflejo de la situación económica. Los grandes medios pierden cada vez más dinero y los nuevos medios que tratan de emerger tampoco tienen la coyuntura adecuada para lanzarse. Falta esa financiación que les permita explorar y ahondar y crear nuevos medios de comunicación. Eres, Paro, periodistas que están mucho más cargados en su día a día. Esta es la realidad y hablamos poco de esto, Xavi, ¿es cierto? En los medios de comunicación, ¿por qué? Hablamos poco, no hablamos nada. Nada. Los medios de comunicación siempre hemos llegado un poco a gala que hablamos poco de nosotros, ¿no? Y que estamos hartos de contar las manifestaciones del 1 de mayo o las manifestaciones de protesta de cualquier empresa que sale a la calle porque ha habido expedientes de regulación o ha habido cierres, pero nosotros nunca hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y menos del que hay enfrente. Es de agradecer que la Unión de Periodistas haya hecho este esfuerzo, haya hecho este informe, que al menos, aunque sea fugazmente, nos permita reflexionar sobre lo que está pasando. Pero Jordi apuntaba una cuestión que es interesante y es el valor de lo público, ¿no? Es decir, cómo es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión siempre tiene como objetivo o como sujeto la gente, la sociedad, nuestros lectores, nuestros oyentes, los televidentes. Y eso yo lo ligaría un poco a la reflexión sobre la crisis financiera de los medios, porque entre todos hemos creado una cultura del gratis total, y a mí me gustaría aprovechar esta ocasión para trasladarle a la gente que lo que ellos leen a través de Facebook muchas veces, o por Twitter, o que les llega por WhatsApp, o que cazan de alguna manera por las redes sociales, eso tiene un precio, eso tiene un valor, tiene el valor del trabajo periodístico que hay detrás, ¿no? Para que la información, es decir, para el trabajo de fiscalización a los gobiernos, la investigación, el trabajo periodístico se tiene que pagar, las empresas lo pagan. Entonces, si la gente se acostumbra, y hablo de la prensa, pero podríamos hablar de la música, podríamos hablar del cine, podríamos hablar de los libros. Si la gente no se acostumbra a interiorizar que el valor de la información, como el valor de un libro, como el valor de un CD, o como el valor de un DVD, o el valor de cualquier bien cultural o intelectual, y no se decide a pagar por ello, cada vez nuestra crisis será mayor. Es decir, pero creo que llegamos tarde a esto, ¿no, Jordi? Aún se puede hacer algo. Quiero decir, ya no se nos ha mal acostumbrado a que entramos en cualquier página, leemos, por ejemplo, en El Mundo, Comunidad Valenciana, por internet. Por supuesto, la web está abierta, como la mayoría de los medios. El periódico de aquí también. Claro. Lo que pasa es que eso tiene, desde mi punto de vista, tiene carta de caducidad porque es insostenible. Es insostenible en todos los sectores, ¿no? Y, si me permitís, ¿no? A mí me da la sensación que dentro de poco lo gratis valdrá muy poco porque no tendrá valor. Sí. O sea, realmente todo aquello que se pasa de manera gratuita es porque no tiene valor intrínseco, no tiene valor en sí mismo. Y aquello que tenga valor se tendrá que pagar. Entonces estaremos en, digamos, dos sectores de la población como antaño ya estábamos, no es nada nuevo. Una difusión de información baldía, Vale. de acceso gratuito y al alcance de todo el mundo, y otra información de un valor añadido fuerte por el cual las personas interesadas pues tendrán que pagar. No hay más. Creo que Jordi preguntaba hace poco a sus alumnos cuánto compran un periódico. Sí, bueno, hay dos preguntas. ¿Cuánto compran y cuánto leen? ¿No? Vale. ¿Cuánto compra? Ninguno. Vale. ¿Cuánto leen? Todos, pero a través efectivamente de Internet, de todas las plataformas. Un dato que nos da la radiografía, ¿no? Sobre todo en una población más joven, Pere. Bueno, yo no iba a entrar en ese debate porque no he venido a hablar de mi libro, ¿no? como Umbral, pero
como lo que yo hago es gratuito, tengo que por lo menos hacer una defensa mínima ¿Sí? de lo que hacemos gratuito, no ya en un digital, que todos los medios tradicionales de pago tienen su versión digital, que por cierto van introduciendo la versión de pago porque es una manera de tener ingresos por noticias premium, digámoslo de alguna manera. Yo creo que la prensa local y comarcal de papel, gratuita, bien conectada con el sector más próximo, a los hechos me remito, pues yo creo que sí que tiene una cierta vigencia y un cierto futuro. Pero bueno, no quería mucho No es el caso de... focalizarlo, pero como lo Bueno, gratuito parece ahí que es está. un demonio, pues yo tenía que... No se trata de demonizar lo gratuito, se trata de mentalizar a la gente que nos esté viendo esta noche de que la información tiene un valor. También la que se suministra gratuitamente. Porque es otro no tiene formato, nada, además. claro, no tiene Claro. nada que ver Sí. que el producto que tú entregas sea gratuito o valga €1 o €1,50. De lo que estoy hablando es del valor del trabajo de los periodistas. En eso estoy de acuerdo completamente. Y esa era mi reflexión, ¿no? Y la gente lo tiene que saber, porque ellos pueden entender que, desaparecen cabeceras, ya no existe este periódico. No, pero es que si usted no contribuye, y no estoy hablando de un impuesto revolucionario, Está claro. simplemente estoy Se hablando entiende. de que conozcamos que la música cada vez tiene... ¿Por qué cada vez menos grupos de música tienen salida? Precisamente por esto, entiendo yo. ¿Por qué cada vez se hacen menos películas? Es una cuestión también de cambio de tendencia, de hábitos, ¿no? La gente se habitúa, la gente joven sobre todo, a leer pues en las tabletas, en los móviles, en el ordenador, y se está desacostumbrando está, por desgracia, alejándose del disfrute que supone leer un periódico en papel. ¿Esto en la facultad se marca bastante, Jordi? Es que ese disfrute Sí. yo creo que tampoco lo han conocido en estos momentos, claro. porque son nativos digitales. Claro. Y claro, el problema no es, claro, hacer el periódico claro que cuesta dinero, ¿no? Por supuesto que sí, tienes que buscar incluso fórmulas para la gratuidad. No, pero los estudiantes también, ya no los estudiantes nuestros, sino en general, ¿no? De los nuevos sectores de población que vienen, un reportaje es muy complicado que lo lean entero. Porque al segundo párrafo ya saltan a otra cosa. Pues eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Claro, pero eso también es cultura digital. Que por lo eso lleva me refería también, a exacto. esto. Además, Y en una está sociedad- ligado, y hablaba Pere antes, recordaba a los periodistas que se juegan la vida, que mueren en el frente de batalla, que mueren en las calles de Distrito Federal, de Medellín, en Venezuela. Esa gente trabaja para hacer un reportaje periodístico, a lo mejor se tiran un mes poniendo de su bolsillo ese dinero para que luego se publique y luego llega la gente, como explica Jordi, Para leer el primer y párrafo, no pasa ¿no? del segundo párrafo. El titular. Es que triste. Yo quería comentar también la última encuesta del informe de la encuesta general de medios, el último informe anual, porque muchas veces pensamos que la gente de menos de 20 años apenas consume medios de comunicación, pero ese informe revela que no ocurre así, y me sorprendía en una clase explicando a menores de esa edad, de 20 años, como ellos mismos se sorprendían cuando les decía que esa encuesta refleja que 3 de cada 5 leen revistas en papel, aunque sea en la peluquería, aunque sea en el momento que sea, una vez al mes consumen revistas en papel, que 4 de cada 5, por supuesto, ven la televisión, que 1 de cada 10 sí que lee a diario u ojea periódico en papel, y que Radio Generalista 2 de cada 5 la escuchan en algún momento, la escuchan con más o menos atención, pero por tanto todos son consumidores de medios más o menos, porque al principio les hablabas de un periódico y ponían caras de escepticismo, incluso de revistas, pero luego cuando ya les aportabas los datos y les planteabas situaciones en las que podían consultar esos medios de comunicación... Pero si contamos periódicos deportivos, ¿Son revistas medios del de corazón, comunicación? Revistas del corazón, Sí. Estas también se contabilizan. Radio, Mucho más, fórmula claro, claro. musical... Nos Son medios de perdemos. comunicación. Pero si es que da igual, aunque todos súmalos todos. En España, históricamente, los índices de lectura, no hablo de periódicos de papel, hablo de índices de lectura en general, son ridículos. Es decir, Si nos comparamos con el resto de Europa. a la altura de donde nos sitúan estos rankings, ¿no? De libertad de expresión, de países, no diré el tercer mundo, pero casi. Es decir, ni por asomo nos acercamos o nos aproximamos mínimamente a Islandia, Alemania, Reino Unido, Francia. Yo creo que las estadísticas además engañan porque cuentan mucho la prensa deportiva,
las revistas del corazón, que desde tiene mi punto de mucho más vista, tirón. bueno, es un periodismo muy legítimo. Y Que no es ninguna yo crítica también a consumo, quien le... pero que el periodismo deportivo digamos que no forma igual que un periódico de general, investigación, lógicamente. de Vamos aquí información a este general. punto. Tenemos esta noche con nosotros dos directores de dos periódicos, uno de ámbito nacional y otro de ámbito local. ¿Hay presiones políticas cuando se pone en la portada, apertura del periódico, en un caso de corrupción? Lo estamos viviendo, especialmente con el periódico El Mundo en los últimos meses, años. ¿Hay presiones políticas, Xavi? ¿Las hay? Vamos a ver, si dijera lo contrario nadie me creería. Entonces, obviamente, pero bueno, eso forma parte de esta profesión y forma parte de este negocio de contar cosas que incomodan a los poderosos. Si no, no tendríamos, nuestra existencia no tendría sentido. ¿Hay presiones? Sí. ¿Van tu sueldo torearlas, lidiarlas? Sí. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía también, cuando da su apoyo a la prensa o compra un periódico o escucha una emisora de radio o una televisión, en el fondo lo que está pidiendo también es eso, ¿no? Que el cuarto poder lo ejerzan y que le cuenten lo que está pasando. Aunque sea de manera debilitada o con menos medios o de manera más precaria, ¿no? Desgraciadamente, en los últimos tiempos hemos tenido que contar, también nos incluimos, muchos casos de corrupción, caso Taula, caso Imelsa, hoy, sin ir más lejos, también novedades con esa cuenta del Partido Popular relacionada con la figura de Rita Barberá. ¿Esto cómo se iba? Porque además proyectamos esto a nivel nacional, estos casos de corrupción, Xavi. Sí, bueno, y de alguna manera siempre recibes también mensajes de lectores, ¿no? que te trasladan por su hartazgo, su saturación. Estamos hartos de que expliquéis siempre lo mismo. No lo mismo, sino que contemos siempre, esto. Que siempre estéis contando esto, ¿no? Bueno, en principio intentamos contarlo casi todo lo que pasa o interpretar casi todo lo que pasa. Lamentablemente en estos años pues han sido años de muchos casos muy duros, pero bueno, la ciudadanía también tiene capacidad de decisión. Hubo unas elecciones autonómicas, locales, hubo unas nacionales y las volverá a ver, y la gente tiene en su mano decidir a partir de pues, el juicio que se puedan hacer de una lectura crítica de la prensa. Y yo animo a la gente a que picotee, o que escuche o que lea en muchos sitios y se forme su propio juicio. Sí que hay presiones políticas, sí que las hay. Hombre, a nivel de ayuntamientos pequeños y de poderes fácticos de más municipal, por supuesto existe igual. Es un nivel menor que el que ha sufrido El Mundo u otros medios, en según qué ámbito, según qué es lo que denuncien. Presiones políticas, y luego hay otra vertiente que es el castigo institucional publicitario. O sea, o ¿Esto bien todavía se da? Hombre, por supuesto, esto es una tónica habitual, jugar con si me tratas mal te quito la publicidad. Esto es una tónica que casi porque no quiero descubrir mis batallas, porque quiero solucionar alguna de ellas, pero vamos, a mí me pasa hoy en día en algunos ayuntamientos, sí. Y además tú sabes, por ejemplo, que en mi caso denuncié un caso de corrupción en Canet en Berenguer. El secretario municipal, hoy imputado por la trama de las asesorías y condenado por una vertiente pequeña del Ayuntamiento de la Pola de Farnals a 2 años de cárcel. Esa investigación la hice yo en solitario, con mucho esfuerzo, con bastante sufrimiento. Me quitaron la publicidad institucional, me montaron un periódico gratuito para hundirme, amenazas, 5 querellas. Quiero decir, esto es la tónica, está en la realidad. No digo que sea mi caso uno exclusivo. Que sea lo habitual, pero bueno, yo creo que se da bastante frecuentemente. Sí. Jordi, Héctor, ¿qué decir de los testimonios de Xavi y de Pere? ¿Se da esta situación? Se da. Me parece lo alucinante es que se dé, que se continúa dando, ¿no? Y en una sociedad que se dice maduramente democrática. Me parece una auténtica barbaridad que se juegue, pero además de esa manera un tanto mafiosa, con los medios de comunicación y con el derecho de la ciudadanía de conocer lo que está pasando. Porque no nos equivoquemos, claro. Al final es que el mensajero parece que tenga la culpa de proyectar una imagen mala. No, perdone, la responsabilidad tiene el señor que comete los hechos. Y estamos contando lo que pasa. El periodista únicamente cuenta lo que pasa, y si proyecta una mala
mala imagen, la mala imagen la crea bueno, lo digo, el político corrupto o quien sea, ¿no? Es lo mismo que la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Ya no sacarán imágenes ustedes de las personas que están encausadas. Oye, mire, pues es que esto es así, es que esa persona está encausada por algo. El mensajero no, creo que aquí no tiene ninguna responsabilidad y es alucinante. Me gustaría destacar la labor del mundo del periódico de aquí y otros medios de comunicación valencianos como Avanzadilla, porque han sido los primeros que han denunciado públicamente muchos casos que con el paso de los años ya los han ido investigando los tribunales y han ido saliendo a la luz pública ya con instrucción, con sumario y con todos los detalles. Y también me gustaría hablar de presiones, pero más a pequeña escala, que sufre el periodista día a día en su quehacer. Yo lo he destacado hoy en un artículo, El Levante hablaba de las micropresiones, ¿sí? De cómo te dicen, bueno, a ver qué vas a publicar o qué peligroso que eres, o cuidado que si no te voy a demandar. Muchos de esos pequeños comentarios que te surgen en el día a día, sobre todo, a ver qué publicar mañana, a ver con ese retintín y siempre intentando presionar, aunque sea sutilmente, pero ahí queda el comentario, o con los amigos que éramos tú y yo, ¿cómo se te ocurre? O si yo no, eso que te había contado solo te lo había dicho a ti, si me lo dices a mí y tú y yo no es que seamos íntimos, pues será para que lo publiques, o si no te arriesgas a que lo vaya a publicar. Entonces, ese tipo de presiones es el día a día. Súper habitual. Bueno, a mí, en un juicio precisamente con el exsecretario municipal de Canet, José Antonio Sancho Sempere, condenado a 2 años de cárcel, digo el nombre que está ya condenado, el novio de la exalcaldesa de La Pobla me lanzó una advertencia de las que dice Héctor, claro, lo tuve que denunciar a la policía y tengo pendiente un juicio. Haciendo tu trabajo, lo que no puedes es permitirte es que te hagan una advertencia de ver, ojo que publicas. Eso pasa, pero vamos, habitualmente la gente que cubre sucesos, y en esto yo creo que Xavi y el equipo de investigación del Mundo, que es fantástico, por cierto, Juan Nieto, hay que darle un aplauso también público. Yo supongo que estarán al día de amenazas, de advertencias. De querellas, de demandas. Sí, Xavi, esto se da mucho en la redacción del Mundo. Con lo que estamos viviendo, sí. Sí, la verdad es que últimamente nos llegan bastantes notificaciones de los juzgados, sí. Afortunadamente no ha salido adelante ninguna. De momento ninguna. Y podría hacer un listado bastante que y de gente muy poderosa con abogados cuya minuta tiene bastantes ceros, ¿no? Y que ellos se los pueden pagar. Afortunadamente, cuando trabajas en una cabecera como El Mundo, pues tienes un respaldo de tus editores, tienes un respaldo de un equipo de tu propio equipo de abogados de la compañía también que... Importante en este caso por periodismo de investigación. Que conocen también, bueno, Jordi, que es la parte académica, que conoce muy bien cómo se articula el derecho a la información, el derecho al honor y estas cosas. Pues tú eres un profesional de esto y tienes también que trazar tus líneas, es decir, líneas rojas que tú no puedes cruzar porque no puedes documentar una historia, porque no puedes probar otra. Los periodistas también tenemos que saber dónde está nuestro límite, ¿no? Y cuál es el límite de la ley y hasta dónde puedes llegar. Digo que afortunadamente hasta ahora, pues de las múltiples querellas, demandas, denuncias que nos han presentado, ninguna ha salido adelante, lo cual no significa que no nos hayamos equivocado, ¿eh? Los periodistas nos equivocamos y podemos errar, pero afortunadamente en este caso pues, los aciertos han sido mayores. Profesor, pero fíjate una cosa, Silvia, si me permites. Volviendo a la pregunta inicial, si estos 2 señores y otros señores tienen en su trabajo un punto de heroicidad, porque se tienen que enfrentar a esos poderes por hacer un trabajo correcto, es que la situación igual no está tan bien. Claro, esto es preocupante, ¿no? Que se me da la sensación que sí. Más de lo que pensábamos. Sobre todo porque, bueno, se creen con la potestad de poder hacerlo, de dar esos golpecitos en la espalda o de decirte, bueno, te vamos a mandar a boda. Yo tampoco dramatizaría, es decir... Pero ocurre, quiero decir. Sí, pero yo entiendo que pues, a un periodista del Chicago Chronicle o del Post, por supuesto, o de... Lo lleva al cargo, lo lleva a la profesión. Es decir, de cualquier medio de comunicación entiendo que tendrá esa relación un poco de amor-odio con los poderosos, ¿no? Yo he iniciado mi reflexión en ese sentido, es decir, va con tu sueldo y luego está, claro, la situación, cómo lo lleves tú profesionalmente y personalmente, porque Héctor comentaba, pues ahí está el mensajito que te lanza el poderoso de turno al periodista en concreto, que a lo mejor ese periodista, a lo mejor a mí no me lo traslada como responsable del periódico, entonces si me lo trasladara, pues a lo mejor actuamos de otra manera, ¿no?
¿qué es lo que genera eso? Eso genera unos miedos interiores que, si encima los sumamos a los problemas financieros que tenemos, por hablar claro, a perder tu trabajo, a que hagan esa llamada y alguien desalmado de tu compañía te pueda poner entredicho tu trabajo, ¿no? Que puede suceder. Eso genera también un sentimiento por parte del profesional que te puede llevar incluso a la autocensura, ¿no? Totalmente. A escribir de una manera distinta a la que tú, desearías. ¿Dónde está el límite, profesor? Esto lo dimos en la facultad, pero yo ya no me acuerdo. El límite. Derecho a la información. No soy jurista, Con pero el dígame límite, usted. es verdad, no lo daba Jordi, Xavi. Ya lo sé, que no es asignatura, límite, pero bueno, perdón. Y derecho al honor, derecho a la intimidad. Pues el límite está en las leyes y poco más, es decir, ¿no? En la ley, en el Código Civil, el Código Penal y en la Constitución, y ya está. Yo creo que esos son los límites y en la propia responsabilidad del profesional del periodismo, obviamente. En otros lugares, por cierto, Sí. si llama a alguien diciéndole, mire, no me gusta esa información, seguramente se convertirá en noticia esta llamada. Pero eso no pasa. No, aquí no pasa. eso estaría bien, a lo mejor, que alguna vez lo hiciéramos, o que más frecuentemente cierto consenso, denunciáramos. ¿no? Efectivamente, Alguna vez los ha medios. pasado, ¿no? Conocemos algún episodio de algún periodista que ha grabado alguna amenaza de algún político y se han emitido por emisoras de radio y se han escuchado y la verdad es que causan bochorno. Pero bueno, he de decir que eso, no voy a decir que es lo más habitual, pero que también digo ocurre. que va en el oficio. Entramos en los últimos minutos. Hoy pulsamos los medios de comunicación porque mañana, como les decíamos, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo. Por cierto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ya ha hecho un llamamiento no solo a los periodistas, sino también a las instituciones, a los poderes, a los responsables de las decisiones políticas para que defiendan en todos los casos esta libertad de prensa, sabiendo superar contratiempos personales, empresariales o partidistas. Retos de futuro, Pere Valenciano, que no son pocos. Conforme hemos visto esta radiografía, ¿qué tiene que cambiar para que realmente se pueda dar esa libertad de prensa, esa libertad de expresión? No es fácil, es complicado, porque al final es la coletilla que se muerde un poco, ¿no? Pues yo creo que estamos en un proceso que está durando demasiado tiempo de transformación de los Sí. medios de comunicación en España, por lo menos en cuanto a la prensa o el sector de impreso se refiere. ¿Y qué tiene que cambiar? No lo sé, porque estamos en transformación. No sé si los nuevos medios... Lo que es fundamental es que estén fuertes económicamente. Claro. Sin fortaleza Económica. económica, la dependencia, incluso ahora en España tenemos periódicos importantes que tienen una gran deuda con los bancos, pues esto es un problema. La inversión publicitaria en los medios tradicionales sigue bajando, a pesar de la lenta recuperación económica. En radio, televisión ha mejorado, pero en prensa, en papel, por ejemplo, está reduciéndose y a mí me da eso muchísima pena. Yo creo que es fundamental, importantísimo que los medios que hay fortalezcan, que puedan vender incluso más y que, porque yo creo que lo digital no puede sustituir de ninguna manera lo que Los es medios tradicionales. Los medios tradicionales. Pero estamos en un proceso de transformación que no sé cómo acabará. Proceso de transformación, Héctor González. Antes hablabas una de crisis. la importancia del apoyo institucional. Yo creo que es fundamental y no lo estamos percibiendo, no lo estamos sintiendo en España. Hablamos a veces de proteger el patrimonio inmaterial, hablamos de la importancia de los parques naturales, se les llena a nuestros políticos la boca de decir que sin periodismo no hay democracia, pero en lugar de ver los medios de comunicación como un enemigo o como alguien a quien controlar, que aunque no lo digan públicamente, lo ven así, deberían de verlo como esa herramienta que permite salvaguardar y ampliar esa democracia. Por tanto, a mí me gustó hace años cuando en Francia el gobierno decidió comprar miles de periódicos, miles de ejemplares de periódicos para ayudar a los medios, sí. a que los medios tuvieran ingresos. No digo digo que esa medida sea la correcta, pero sí, por lo menos concienciar a la sociedad de que los medios de comunicación son un soporte fundamental de nuestro espectro cultural y de nuestro entorno, y a partir de esa concienciación, de esas medidas de difusión de la importancia de los medios, conseguir que toda la sociedad se conciencie de que son herramientas fundamentales y de que hay que, entre todos, luchar y permitir esa libertad de prensa. Apoyo institucional, pero sin confundir, claro, porque aquí podemos interpretarlo mal, ¿no, Xavi? No, yo no creo tiene que, por qué.
Yo creo que sería un error que los medios de comunicación acabáramos siendo productos subvencionados por lo público. No, ni nuestra compañía tiene esa vocación, ni creo que ninguna otra, al menos de las grandes, tenga esa vocación. Otra cosa es el apoyo público o, digamos, las actitudes, ¿no? Exacto. Porque Héctor apuntaba que muchísimos de nuestros dirigentes hablan de aquello de sin periodismo no hay democracia, bueno, estas cosas, ¿no? Y yo veo en ellos una actitud muy diferente cuando están en la oposición a cuando alcanzan el gobierno, ¿no? Aquí ha habido un reciente cambio de gobierno después de las elecciones autonómicas y la gente que ahora ha asumido cuotas importantísimas de poder, hablo del Consell, hablo del segundo escalón de la administración, direcciones generales, es decir, muchísima gente que ha ejercido durante muchos años labor de oposición y ahora tienen la responsabilidad de gobernar, ¿no? Pues yo creo que esa gente tiene la responsabilidad de mantener la misma actitud que mantenían cuando estaban en la oposición. Ahora, cumplirlo. Ahora. Y lo están haciendo, Xavi. Bueno, en algunos casos sí, en otros no, obviamente. Porque Qué diplomático. Por supuesto, porque la relación del periodista con el político de turno, pues cuando está en la oposición es una y cuando está en el poder es otra. Que lleva tantos años haciendo política, buenas crónicas de política. El político es siempre distinto en muchos aspectos y sobre todo en la relación con los medios cuando está en la oposición que cuando gobierna. Eso es algo que no falla. Luego ya que cumpla lo que promete o no, eso ya entonces lo juzgamos, pero que al periodista nos trata de manera diferente, pues en un porcentaje elevadísimo. Claro, la reflexión es quién ha cambiado, ¿no? Tú o yo. Claro, quien ha cambiado de posición posiblemente eres tú, ¿no? Entonces, sobre el apoyo institucional, bueno, yo soy escéptico. Es verdad que el periodismo es fundamental para la democracia, sí. ¿Qué papel tienen que tener las instituciones? Yo me conformaría con que nos dejen vivir tranquilamente y hacer nuestro camino. Jordi, retos de futuro, terminamos. Se nos acabó el tiempo, qué pena. ¿Sí? Yo creo que tenemos 3 retos fundamentales y muy importantes. Y yo me permito decirlo porque efectivamente estamos en la atalaya esta que... ¿Sí? Pero uno, me encantaría que también las empresas, por ejemplo, antepusieran el hacer información antes que ganar dinero. Mucho dinero, quiero decir. Y hablando ahora en una situación de crisis, dices, parece paradójico. No, a mí me gustaría esto también. Me gustaría que la ciudadanía se autorreflexionara y tuviera consciencia de la importancia de exigir su derecho y ese es un derecho fundamental. Y efectivamente, yo también le pediría a los poderes que simplemente fueran respetuosos con la labor del periodista. Bueno, pues muchas reflexiones, seguiríamos horas y horas, pero el tiempo no nos da para más. Pere Valenciano, director del periódico de aquí, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Héctor González, también gracias por sus reflexiones. Presidente de APPV, buenas noches. Y feliz día de la libertad de prensa. Mañana será, ¿correcto? Xavi, gracias, a seguir trabajando en el mundo. Gracias. Y Jordi, gracias, profesor del CEU, también. Nos vemos mañana. Les esperamos con una entrevista especial. Va a estar con nosotros Joan Baldoví. Tenemos mucho que preguntarle sobre ese pacto que propuso In Extremis y cómo ve la convocatoria de nuevas elecciones. Será nuestro invitado especial mañana en este mismo espacio en Ágora. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena noche. ¿Qué ha ocurrido en estos 4 meses? No se puede volver a repetir. Los vetos son malos para la democracia. Lo que estoy convencido es que España necesita acuerdo, pero España también necesita cambios y regeneración. Pongamos por delante los problemas que hay que resolver y después veamos qué acuerdos establecemos. Y en ese sentido, yo soy partidario de no vetar a nadie. Este objetivo de que la sociedad se implique, pues bueno, se pueda conseguir cuanto antes y al final acabemos ganando esta lucha, esta guerra contra el cáncer.